Hoy voy a hablar sobre la formación continua, el aprendizaje a lo largo de la vida y las PLES. Este es un tema que fue propuesto por el docente Mario Contreras a cargo de la cátedra de TIC, de Tecnología de la Información y la Comunicación, para el segundo año de la carrera del profesorado de Educación Secundaria en Historia. Es a modo de infografía y, como dije, el tema a tratar es la formación continua, el aprendizaje a lo largo de la vida y las PLES, la relación que las PLES tienen con estos dos puntos anteriores. Vale la redundancia, tanto con la formación continua como con el aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Para empezar a hablar de esto, que la explicación va a ir más desde el lado de la actualidad en cuanto a las PLES, tenemos que saber que estas PLES van plenamente de la mano de las tecnologías, del avance de las tecnologías en la actualidad, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que los múltiples accesos a la información y la enorme cantidad de dispositivos que hoy existen para los usuarios posibilitan el acceso a los recursos y a las herramientas que hace unos pocos años atrás, unos 15, 20, 25 años, eran prácticamente impensados. Es decir, toda la información que hoy nosotros encontramos en Internet, cuando ponemos una palabra y nos sale la definición y nos salen imágenes y nos salen las otras palabras o los temas que se relacionan con lo que estamos buscando, todo ese acceso a esa información, todas esas herramientas que hoy en día encontramos y tenemos al alcance de nuestras manos, hace unos 15 o 20 años atrás eran prácticamente impensados. Algo que potenció justamente este progreso, este avance, es la aparición de la web 2.0, que nos permite no solamente ser consumidores, es decir, ir y buscar, por ejemplo, cómo hacer una milanesa casera, sino también ser prosumidores, es decir, ser creador de contenido. Entonces ya no solamente puedo ir a informarme cómo hacer una milanesa casera, sino que también yo puedo hacer mi propia milanesa y publicar la receta, y puedo expandirlo hacia los demás, puedo publicarlo en la web y que los demás se enteren y sepan mi manera de hacerla, la receta que yo hice y demás. Entonces, hoy en la actualidad ya no hablamos de ser solamente consumidores, sino también ser prosumidores, es decir, ser creador de un contenido y ser un agente activo en la construcción del conocimiento. Ahora es importante hablar sobre el primer recuadro que aparece, que son los orígenes de las PLE. Y hay tres puntos importantes ahí, que son la escasez, la centralización y la inercia. Hay que tener en cuenta que las PLE existen desde siempre. Desde siempre existen las PLE, pero han existido en un mundo donde las fuentes de información, y ahí viene el primer punto, eran escasas. Hablamos de una escasez de fuentes de información. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente las fuentes a donde se podía recurrir para adquirir esta información que estábamos solicitando eran escasas, porque se encontraban en libros, se encontraban en expertos, se encontraban en gente que sabría sobre el asunto, se encontraba como si fuera en una élite, ¿no es cierto?, a la cual teníamos que ingresar y se hacía muy complicado, muy complejo hacerlo. Entonces era algo escaso, el común de la gente quizá no tenía tanto acceso a la información. O si lo tenía, debía hacer un esfuerzo hasta a veces sobrehumano para alcanzarlo. Es por eso que muchas veces cuando nosotros los más jóvenes hablamos con nuestros padres, con nuestros abuelos, escuchamos que nos dicen y en cierto modo se maravillan, pero a la vez un poco se quejan porque dicen: ¿cómo puede ser que hoy ustedes tengan el acceso a la información tan rápidamente, que pones una palabra y ya te aparece el sinónimo, el antónimo, las relaciones que existen? Y ellos nos cuentan que quizás ellos pasaban tardes enteras en la biblioteca para responder 3 preguntas que le haya mandado la profesora de geografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, donde en sus inicios, o que en realidad siempre existieron las PLE, pero que han existido en un mundo donde las fuentes de información eran escasas. Hablamos también de una centralización, eran centralizadas. ¿Por qué centralizadas? Porque se asociaba el acceso a la información, el acceso al conocimiento a un solo lugar. Es más, si nosotros, inclusive hasta hoy día, en la mayoría de la gente vamos y preguntamos dónde se da el aprendizaje,
La mayoría de las personas nos va a decir que el aprendizaje se da en las escuelas, que el aprendizaje se da en las universidades o que se da quizás en los lugares donde hay un sistema educativo que se encargue de enseñar y de distribuir conocimiento, pero por eso hablamos de que es algo centralizado. En sus orígenes, y lamentablemente hasta el día de hoy, se asocia que el aprendizaje, que la educación solamente se da en un espacio donde hay un sistema educativo que avale eso, ¿no es cierto? Entonces, nosotros bien sabemos que hoy por hoy no es así, que la educación y que el aprendizaje está en todos lados. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. Siempre han existido en las PLE, pero en un mundo donde la información era centralizada. Se encontraba solamente en las escuelas, en estos espacios, como dije, educativos. Y hablamos también de una inercia, que justamente por ser información escasa y ser información, aparte de escasa, centralizada, hablamos de una inercia del conocimiento. Y esta inercia del conocimiento imposibilita el cambio o el avance hacia nuevas informaciones. Vuelvo a dar un ejemplo así. Por ejemplo, quizás muchos de nuestros antecesores han ido a las escuelas, han terminado el primario, el secundario, la universidad, se han recibido, pero quizás nunca han estado actualizados en cuanto al conocimiento. Sin embargo, hoy por hoy nosotros, sin la necesidad de ni siquiera ir a la escuela, podemos saber lo que pasa en la China. Podemos saber los avances que hay en los diferentes espacios del saber. Por ejemplo, supongamos en la medicina, en la astronomía, en la ingeniería. Cosa que, vuelvo a lo mismo, hace 15, 20, 25, 30 años atrás era impensado. ¿Cómo yo me voy a enterar lo que pasa en la China con un solo clic? Bueno, hoy por hoy eso es posible. Eso entonces en cuanto a los orígenes. Ahora también hay que hacer hincapié y hablar de qué es un PLE, ¿no es cierto? Porque hasta acá mencionamos que es un PLE, pero no, mencionamos la existencia de los PLE, pero no mencionamos qué es un PLE justamente. Bueno, hay 4 puntos ahí. Primero, que un PLE es el entorno personal de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que está centrado en el uso de herramientas que ayudan a las personas a estructurar y dar forma a sus procesos de aprendizaje. Es decir, que hablamos ya de un aprendizaje prácticamente autónomo, donde yo puedo dar la forma y puedo estructurar a mis propios procesos de aprendizaje. Estos procesos de aprendizaje pueden cambiar de forma progresiva, siendo reformuladas por nuestros objetivos y por nuestros deseos, y también por la actividad social, es decir, por las experiencias de aprendizaje que tengamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal. Hablamos también de que el PLE o las PLE son una perspectiva pedagógica, se las ve como una perspectiva pedagógica. Que esta perspectiva pedagógica implica necesariamente, de manera inherente, a la tecnología. Como decíamos al inicio, como dije al inicio, hoy por hoy, cuando hablamos de PLE en la actualidad, no podemos hablar de PLE sin hablar de tecnologías, el avance de la tecnología en la actualidad. Hablamos también de las PLE como un punto de partida. Ya se deja de ver a las PLE como un simple objeto de estudio, sino que ahora se la ve como un punto de partida y como catalizadora de trabajos. Y el último punto, hablamos de un binomio inseparable. Cuando escribo eso, cuando hago referencia a ese binomio inseparable, estoy hablando de las PLN, ¿no es cierto? Que no podemos hablar de PLE sin hablar de PLN. Son binomios inseparables y las PLN justamente tienen que ver con la red personal del aprendizaje. Entonces, ¿por qué decimos que un PLE no puede sobrevivir sin un PLN? Porque justamente el PLN implica la participación autónoma de los individuos, en la actividad, en el proceso de aprendizaje. Está formado por personas como fuente viva de conocimiento y experiencia.
Es decir, que para que las PLE no queden estancadas, sino que avancen y progresen y sigan expandiéndose eh, a pasos agigantados y no caigamos de vuelta en esa inercia del conocimiento de la que hablábamos recientemente, es necesario contar con un PLN formado por personas que sepan cómo manejarlas, sepan cómo utilizarlas y reciban esa formación continua acerca del manejo y el uso correcto de las PLE. La conjunción de ambas, la conjunción tanto de las PLE como del PLN, producen ciertos resultados positivos y uno de ellos, el que más importante me parece destacar en este momento, es la identidad digital. Esta identidad digital combina las acciones de una persona y lo que se percibe de ellas en el proceso de aprendizaje. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, la identidad digital es una de las contribuciones más importantes que dan y que producen esta conjunción tanto de PLN como de PLE. Que justamente esta identidad digital tiene que ver con los deseos, como si tratara una especie de biografía propia del individuo en su proceso de enseñanza, en su proceso de aprendizaje. Ahora la pregunta es, ¿qué nos permiten realizar tanto las PLE como el PLN o las PLN? Las PLE nos permiten leer y acceder o hacer y reflexionar haciendo a la información a través de herramientas que pueden ser, por ejemplo, blogs, canales de video y demás, a través de mecanismos como por ejemplo búsqueda, curiosidad, y a través de ciertas actividades como pueden ser actividades que tengan que ver con conferencias, con lectura, con revisión de titulares y demás. Y como decía, también nos permiten hacer y reflexionar haciendo. A través, vuelvo a decir lo mismo, a través de herramientas, como por ejemplo cuaderno de notas, presentaciones visuales, a través de mecanismos como síntesis y la estructuración, y a través de ciertas actividades como por ejemplo la creación de un diario de trabajo, mapas conceptuales, o esto que estoy haciendo ahora mismo, que es un video propio, donde posteriormente se publica y lo hice yo, es un video propio, ¿no? Entonces esta es una de las actividades que también nos permite hacer las PLE. Como decíamos al inicio, no solamente ser consumidor, sino también prosumidor, ser un agente activo en el conocimiento. Las PLN nos permiten, por su parte, compartir estos tres pilares fundamentales de los que hablé anteriormente, tanto las herramientas como los mecanismos y las actividades. Compartir, por ejemplo, en las herramientas, un software social, redes sociales. En cuanto a mecanismos, capacidad de consenso, diálogo. Y en cuanto a las actividades, por ejemplo, foros, congresos, discusiones, debates donde se planteen posturas distintas y se intente llegar a un acuerdo en común, en concreto. En cuanto a los aportes de estas PLE, me pareció importante resaltar una de las páginas del archivo que nos brindó el profesor para realizar este trabajo de infografía, que es la página 88, donde se conjuga, donde en un cuadro comparativo se pone en evidencia estas estructuras formales de la enseñanza y del aprendizaje, donde, como decíamos anteriormente, como lo dije al principio del video, o casi al principio, donde hablamos de esa enseñanza y ese aprendizaje centralizado, escaso, con una inercia del conocimiento, y con la contribución ahora de un PLE. Entonces se muestra ese cuadro comparativo que me parece importante destacar y detallar, ¿no es cierto? Por eso digo, en cuanto a los aportes, hablamos de, primero, información. En el modelo más convencional, más tradicionalista, que podemos verlo acá, el primer recuadro, dice que existen restricciones de tiempo y se sigue un programa establecido. Sin embargo, con la contribución de un PLE, la información, el acceso a la información, es de acuerdo o se da de acuerdo a las necesidades del aprendiz
del aprendiente y en el momento que se requiere hacerlo. Bien, o sea, no hay, si bien hay un programa establecido, pero no hablamos de una extrema, un extremo hincapié, hacer un hincapié muy profundo en cumplirlo al pie de la letra, sino que ahora estamos hablando de un acceso a la información de acuerdo a las necesidades del aprendiente. Se evalúa mucho qué siente el que está aprendiendo, se evalúa mucho qué cuestiones lo atraviesan, en qué contexto este mismo se encuentra y demás. También hablamos de movilidad, que esta movilidad en las estructuras formales de la enseñanza vemos barreras físicas y espaciales, ¿no es cierto? Sin embargo, con la contribución de un PLE hablamos de que se facilita la movilidad. El PLE en sí mismo tiende a basarse en dispositivos móviles, dice, accesibles desde cualquier sitio y a cualquier hora. Es decir, que estas barreras físicas y espaciales que antes existían, como decíamos, en un libro, en un experto, en una biblioteca, en un lugar muchas veces dificultoso de acceder y demás, hoy por hoy, gracias a la movilidad que aporta un PLE, hablamos de dispositivos móviles accesibles desde cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier lugar. También el tercer punto habla de una variedad, y esta variedad tiene que ver con, en el apartado de las estructuras formales, hablamos de que se siguen programas y currículos establecidos y que la interacción dentro del grupo es limitada. Sin embargo, con la contribución de un PLE hablamos de un acceso a una gran diversidad de recursos y referencias, y las relaciones se establecen en función de intereses, no en función de una ubicación geográfica u una obligación. Qué importante es destacar esto, ¿no es cierto? El acceso a una gran diversidad de recursos y referencias. Y acá hablamos de que se sigue un programa y un currículo establecido. Ahí podemos ver la gran contraposición que existe en este modelo tradicional donde las PLE existen pero son prácticamente inalcanzables o incuestionables o intocables, y en este nuevo modelo de enseñanza donde podemos aplicar las PLE en un modelo más liberal, donde se pueden aplicar las PLE y podemos contar con esta variedad de conocimiento. También hago hincapié en el acceso, es el punto número 4, el acceso, que justamente está relacionado con esto que decía anteriormente, ¿no es cierto? Que las relaciones se establecen en función de los intereses y que el acceso podemos tenerlo en cualquier momento, a cualquier hora y en dispositivos que son móviles, que no es algo estático, que no es algo que no se puede trasladar de un lugar al otro o que tiene ciertas restricciones en cuanto al horario, en cuanto al uso. No. Estamos hablando de una diversidad de mecanismos y dispositivos móviles que nos permiten acceder a este conocimiento. Y finalmente el último punto, el interés, que el interés tiene que ver con estos últimos dos puntos de la estructura formal de enseñanza y aprendizaje, donde hay una estructura jerárquica y hay una masificación de contenidos. Sin embargo, con la contribución de un PLE, se pueden basar en redes, nos podemos basar en redes y no en jerarquías, y permiten que todos tengan la oportunidad de participar y dar su opinión. Esto es lo que decíamos anteriormente, donde las PLE y las PLN nos permitían acceder y compartir actividades, por ejemplo, como foros, congresos, discusiones, debates. Es decir, que todos tenemos la oportunidad de participar y de dar nuestra propia opinión, y nos permite acceder a una amplia variedad de formatos y multimedia que también está relacionado, como decíamos anteriormente. Es decir, que tienen que ver con el interés, porque estos puntos ya no están limitados a una estructura jerárquica y a un contenido que viene desde arriba y que es, como decíamos, incuestionable, intocable. Ahora estamos hablando de un interés, que ese interés tiene que ver con la oportunidad de participar, de dar nuestra opinión sobre el tema que nos importa, sobre las cosas que nos interesan, que nos competen, y sobre
el acceso a una amplia variedad de formatos y multimedia. Para finalizar, me gustaría dejar en evidencia qué es lo que se intenta, qué es lo que se busca entonces con estos aportes y con esta aparición de las PLE y de los PLN en el sistema educativo y en la formación continua y en ese aprendizaje a lo largo de la vida de cada individuo. Lo que se busca es que el contexto sociotecnológico genere, como el primer punto acá que aparece, un nuevo modelo, que genere nuevos modelos de escuelas que respondan a las necesidades formativas de los ciudadanos. Así, de esa manera, estaríamos generando un nuevo modelo de escuela donde vaya de la mano el contexto del individuo con la tecnología para generar un nuevo modelo de escuela, ¿no es cierto? Este nuevo modelo de escuela lo que buscará es proveer oportunidades, oportunidades igualitarias y aprovechables para todos, para de esa manera desarrollar una competencia y unos aprendizajes emergentes y significativos. De esta manera entonces, tanto las PLE como las PLN nos proveerán estos puntos, ¿no es cierto?, que permitirán el acceso a las múltiples tecnologías como método de aprendizaje, de enseñanza y también de producción de conocimiento. Entonces, la finalidad, el trasfondo que hay detrás de esto es que en las escuelas, en los espacios institucionales, deje de verse a la aparición de las múltiples tecnologías como un tema tabú o como un tema que no debe tratarse, sino al contrario, salir de esa inercia, ¿no es cierto?, salir de esa centralización y aceptar que el acceso y la posibilidad al acceso de las nuevas tecnologías nos permiten, ¿no es cierto?, nutrirnos de diversidad de conocimientos y a la vez formarnos en un mundo donde podamos generar nuevos modelos, generar oportunidades igualitarias y competencias y aprendizajes significativos y emergentes para todos. De esta manera entonces finalizo la explicación del tema. Espero que se haya entendido y gracias por haber visto y por haber escuchado. Hasta la próxima.